En la parte del estudio lo que hicimos fue buscar referentes de cómo funcionan servomotores y cómo poder hacer los códigos en Arduino para que estos puedan funcionar, tomando como referentes aquellos que ocupan ángulos de rotación. Luego en Tinkercad se buscó de igual forma referentes para poder observar cómo se hace la instalación de aquellos modelos que ocupan servomotores, botones y sensores. Luego se procede a la parte del montaje donde se ocupa un Arduino Uno. También se ocupa un protoboard pequeño. También se instala el servomotor. También se sacan los componentes como son el botón y el sensor, que son los que se van a ocupar, además de las resistencias. En cuanto al código para la lectura del sensor, lo primero que se hace es llamar la biblioteca del servomotor y también se definen las variables. En este caso le asignamos un pin y un nombre tanto al sensor como al servomotor. Luego asignamos el objeto para controlar el servomotor. En este caso se va a llamar servo igual, pero con minúsculas. Y después se hace el guardado de la lectura de los datos del sensor, tanto en crudos como en mapeados. Luego, en la configuración inicial, se enciende el monitor y conecta el objeto del servo con el pin físico asignado, más el mensaje de sistema inicializado que nos va a salir en pantalla. Luego, cuando hacemos ya el funcionamiento lógico, que es el void loop, lo que tenemos es la lectura y guardado de datos del sensor. Luego realizamos un mapeado de la lectura del sensor, en este caso,
cogemos el valor mínimo que capta el sensor y el valor máximo, siendo en nuestro caso 6 y 408, y lo vamos a escalar a un rango del 1 al 20. Luego lo que hacemos es en el monitoreo el reporte de los datos de la lectura del sensor, tanto crudos como mapeados, para nosotros poder tener en constancia lo que está pasando en el circuito, lo que se está leyendo y las aperturas que se están dando. En cuanto a la lógica para cambiar cíclicamente entre 0, 45 y 90 grados, tenemos 3 condicionales. La primera condición es la apertura máxima, que deje ingresar totalmente la luz del sol. Esto se va a dar cuando la incidencia solar sea baja, es decir, aquí ponemos un rango de entre el 1 a 7. En este caso, si vemos que el sensor tiene un valor de un rango menor a 7, abre completamente la rotación de apertura a 90 grados. La siguiente condicional, la condicional 2, quiere decir que si la condicional 1 no se cumple, entonces vamos a ver si es que el rango de mapeo está entre 8 y 14. Si es así, es decir, es menor a 14, el servomotor se abre a 45 grados. Y finalmente en el rango 3, si es que ninguna de las dos condicionales anteriores se cumple, lo que es decir que nuestro rango está entre 15 a 20, es decir, incidencia máxima. En este caso lo que hace es cerrar totalmente el vano y dejarlo a 0 grados. Bueno, al inicio de la simulación del sensor se tiene un pequeño problema, porque cuando empezamos con la simulación vemos que funciona normal, pero por el pequeño rango en el que se pone a 45 y 50 grados, lo que se prevé es que debe haber un error en la lectura del sensor, especialmente en la parte de la lectura cruda del rango del valor mínimo y máximo. Entonces lo que se hace es corroborar abajo en la parte de serial monitor para poder ver cuánto saca con la lectura cruda. En este caso tenemos que el máximo realmente es de 679. Entonces se cambia en el valor mapeado en el mínimo de 679 a un rango de 120. El valor aquí principalmente se tiene que cambiar en la parte verde, donde dice valor mapeado igual a map lectura. Y ahí sí vemos que funciona con normalidad y ya podemos observar en un mejor rango el movimiento de 0, 45 y a 90 grados. Para empezar con el código de Arduino para el botón es similar al del sensor, entonces se ocupa el mismo, pero vamos a hacer una variación. En este caso lo que empezamos es llamando a la biblioteca del servomotor, asignamos las variables tanto para el pin y el nombre en el servo y en el pulsador, y después también asignamos el objeto para controlar el servomotor, en nuestro caso es servo, pero con minúsculas, y de ahí también se guarda el ángulo inicial de simulación y el estado anterior del botón. En cuanto a la configuración inicial, es decir, al void setup, lo que hacemos es encender el monitor y conectar el objeto del servo con el pin físico asignado. Además, configurar una resistencia interna como entrada del botón y también se asigna el ángulo inicial, más el mensaje del sistema iniciado. Luego en el void setup lo que se hace es la lectura del estado actual del botón. También se pone este comando para evitar bucles de cambio de ángulo repetidas veces por la detección del flanco de subida. Y luego lo que hacemos es ejecutar la condicional para determinar el ángulo de apertura en consecuencia del anterior y evitar el comando
para y enviar el comando para el movimiento del servomotor al nuevo ángulo. Aquí tenemos 3 condicionales. El primero es que si el ángulo actualmente se encuentra a 0 grados, lo que va a hacer es moverlo a 45. Si es que esa primera condicional no cumple, vamos a la siguiente, que sería si es que el ángulo está a 45, entonces el servomotor se mueve a 90 grados. Y si ninguna de estas 2 condicionales se cumple, pasamos a la tercera condicional, que quiere decir que si el ángulo del servomotor actualmente no está ni a 0 ni a 45 grados, es decir, que está a 90 por descarte, entonces lo que va a hacer es moverlo otra vez a 0 grados. Es decir, se va a cerrar. De ahí se va a mover el ángulo del servomotor según la condicional anterior. Y en lo que dice informe del estado del vano, lo que hace es únicamente darnos un reporte en la pantalla de que si el vano está cerrado, parcialmente abierto o completamente abierto. También tenemos aquí finalmente la espera de 50 milisegundos antes de volver a realizar el bloque de lógica, y se guarda el estado actual del botón para el cambio del siguiente bucle lógico.